Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi porción te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Es algo nuevo en mí a ti. Me entrego, Dios, y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí a ti. Me entrego, Dios, y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Vamos, iglesia, tú no le entregas tu corazón, dile que haga lo que quiera en ti. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Na 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 na. Na 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 na. Y todo en mí es movido
conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. ¿Por qué no le regalas un fuerte aplauso al Rey de Reyes? El pan de vida fue quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa bebé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. La cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor yo llevaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Te damos gracias, Dios. Siempre has sido bueno. Vamos, que se escuche tu voz.
Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Y qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Y qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Tan alto como el cielo está, tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Y hasta que ante tus pies esté, en mi último aliento de, recuérdame que aún hay más. Aleluya, aleluya, aleluya. La cruz nunca olvidaré. Den un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy voy a seguir con la segunda parte de esta serie que empezamos el domingo pasado. Y esta serie está basada en el Sermón del Monte. Sermón del Monte que encuentras en los capítulos, en Mateo, por ejemplo, en Mateo 5, 6 y 7. Así que estas semanas puedes leer esos capítulos de Mateo para que cuando vienes el domingo, ¿verdad?, estés relacionado con lo que estamos hablando, que es el Sermón del Monte. Y el día de hoy, el título de la plática es Hagan brillar su luz. El domingo pasado yo decía que las palabras del Sermón del Monte son consideradas el conjunto de enseñanzas que más han influido en el avance espiritual de la humanidad. Obviamente el mundo, históricamente, ¿verdad?, el mundo ha tenido maestros espirituales. Y esos maestros espirituales han influido de manera positiva a la sociedad, a las culturas, ¿verdad? Y no todos estos maestros espirituales han sido únicamente cristianos, no. Diferentes países, diferentes religiones han tenido maestros y que desde su perspectiva han, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra? Influido positivamente a la humanidad. Pero sin duda, son las palabras de Jesús las que más han influido en general al mundo, a la humanidad. Más han influido, más nos han ayudado como seres humanos a ser mejores, a avanzar en nuestra humanidad. Cuando pensamos en las palabras de Jesús, tú y yo podemos decir que sus palabras están llenas de conocimiento y sabiduría. Las palabras de Jesús tienen un entendimiento total de lo que realmente importa y de lo que se trata la Biblia. Cuando tú y yo miramos las palabras de Jesús como cristianos, como personas de fe, como personas que decimos que Jesús es Dios, entonces la conclusión lógica, ¿verdad?, de nosotros afirmar que Jesús es Dios, es que Jesús sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Porque sería una incoherencia, ¿verdad?, que tú y yo
pensáramos o afirmáramos que Jesús es Dios, pero luego pensáramos que sus palabras no están llenas de sabiduría, que pensáramos que Jesús no sabe de lo que está hablando. Entonces, esa afirmación que tú y yo hacemos en nuestra profesión de fe, de que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que conectarse con nosotros, abrazar y creer que las palabras de Jesús realmente están conectadas con la realidad. Jesús sabe de lo que está hablando. El domingo pasado iniciamos con las bienaventuranzas. Y yo dije que las bienaventuranzas son una lista de aquellos que deben de saberse bendecidos, dichosos y felices. Pero si estuviste aquí el domingo pasado, recuerdas que yo dije que esa lista, la lista que Jesús dio en el Sermón del Monte, no es la lista que las personas que lo estaban escuchando esperaban. Y si somos honestos, tampoco es la lista que nosotros haríamos si tratáramos de escribir a las personas que consideramos bendecidas, dichosas, felices. En las bienaventuranzas, por ejemplo, Jesús habla y dice: bienaventurados los pobres. Para nosotros es, ¿cómo que los pobres son bendecidos? ¿Cómo que los pobres son felices? Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús. Y otra vez nosotros, no, son bienaventurados los que ríen, diríamos nosotros. Pero Jesús insiste, ¿verdad? No, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. La lista que Jesús da de los bienaventurados contradice toda idea que nosotros pudiéramos tener acerca de aquellos que son bendecidos. Yo decía el domingo pasado, ¿verdad? En la lista de los bendecidos siempre estaban los ricos, los poderosos, los valientes, ¿verdad? Los que conquistaban, los alegres, los sanos físicamente. Pero Jesús llega y dice: no, aquí está esta lista de los bienaventurados, de los que se deben de considerar bendecidos y felices. Ahora, la pregunta es Roberto, ¿por qué Jesús piensa eso? Porque si nosotros vemos, ¿verdad? Dices tú, es que yo no le veo nada de bueno a que lloremos, a que suframos, a que tengamos hambre. Y Jesús no está diciendo que eso es bueno en sí. Lo que Jesús está diciendo es que esas circunstancias te pueden hacer más sensible. Esas circunstancias te pueden acercar a Dios. Esas circunstancias te pueden ayudar a tener una visión más realista de la vida. Esas circunstancias, si mantienes tu corazón en medio de esas dificultades, dice Jesús, tú vas a tener una mejor apreciación de lo que realmente se trata la vida. Vas a estar más listo para responder al llamado de Dios en tu vida. Yo decía, ¿verdad? Hablando de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran. Y es que la verdad, si somos honestos, no es hasta que lloramos, realmente lloramos, que buscamos a Dios. Mientras todo está bien, mientras todo parece estar bien, sentimos que no necesitamos a Dios. Pero cuando enfrentamos el sufrimiento, cuando enfrentamos la tragedia, no que sea buena en sí, pero lloramos, ¿verdad? Y nos quebrantamos, es entonces que podemos buscar a Dios. Y por eso Jesús dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque van a llegar a ese punto en su vida que van a voltear sus ojos a Dios, van a voltear sus ojos a mí, van a buscarme de todo corazón. Así que en esta lista, ¿verdad?, de Jesús, de las bienaventuranzas, empieza a cambiar de alguna manera los conceptos que tú tenemos acerca de quienes son bendecidos. Así que como sus discípulos, ¿verdad?, no debemos de andar haciendo juicios, ¿verdad? Y tú no eres bendecido por Dios, y porque te está yendo mal, Dios no te ama. Eso no debe ser parte de nuestro vocabulario, porque no era el vocabulario de Jesús. A veces tú y yo somos rápidos, ¿verdad?, para juzgar y condenar a alguien cuando las cosas no les salen bien. Regularmente para nosotros el que algo no salga bien es la evidencia de que algo está mal en tu vida. Pero la Biblia nos da varios ejemplos de que no es así. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job?
¿verdad? Que le fue mal, re mal, más mal que a nadie en la historia del mundo, ¿verdad? Y sus amigos le decían, ¿sabes qué? Te está yendo mal porque has de haber pecado. Te está yendo mal porque algo hiciste que causó que te esté yendo mal. Le decían sus amigos, para que al final Dios aparezca en la escena y les diga a sus amigos, ¿saben qué? Han estado equivocados todo este tiempo. ¿Sí? Job no está mal. Job no hizo nada que mereciera lo que le está pasando. Mencionábamos el domingo pasado también, ¿verdad? La historia de los discípulos que llegan con Jesús porque está un hombre ciego y le dicen, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él ni sus padres. Hay cosas que nos pueden suceder en la vida, ¿verdad? Dificultades que enfrentamos que no necesariamente son porque hiciste algo mal, ¿verdad? Obviamente hay otras cosas que sí, todos sabemos, ¿verdad? Nuestras malas decisiones, el pecado en nuestra vida tiene consecuencias. Pero no es lo mismo que decir, ¿verdad? Que cualquier cosa que nos sale mal en la vida tiene que ver con una especie de castigo de parte de Dios para nosotros. Hablando de las bienaventuranzas, el filósofo cristiano Dallas Willard, que ya falleció hace algunos años, dice que las bienaventuranzas no son enseñanzas de lo que debemos de hacer para ser bendecidos. Y a veces lo hemos enseñado así. A veces hemos dicho, ¿quieres ser bendecido? Practica las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero cuando lees las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, ¿verdad? Los que tienen hambre. Y dices tú, ¿cómo practico esto? Entonces este filósofo cristiano dice, no. Las bienaventuranzas no son enseñanzas de lo que debemos de hacer para ser bendecidos. Lo que Jesús está diciendo es que si esta es la realidad de tu vida, el sufrimiento, el llorar, el tener hambre, el ser perseguido, el ser manso, si esta es la realidad de tu vida, si esto es lo que estás viviendo, esto no te excluye del amor, el favor y la bendición de Dios. Al contrario, te pueden acercar a Dios. Al contrario, te pueden hacer más sensible para acercarte a Dios. Y eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado, las bienaventuranzas. Pero después de las bienaventuranzas, Jesús dijo algo muy interesante, muy cortito pero muy interesante. Jesús le dice a sus discípulos, porque recuerda el escenario, ¿verdad? Jesús está en un monte, por eso se llama el sermón del monte. Y él está un poco más arriba viendo a las personas, ¿verdad? Pero los más cercanos a ellos son sus 12 discípulos. Y después cientos de personas, una multitud, dice la Biblia, que están escuchando las enseñanzas de Jesús. Así que Jesús le dice lo siguiente, sí a sus discípulos, pero también a todos los que están escuchando a Jesús. Y recuerda, ¿verdad?, que la multitud de los que estaban escuchando a Jesús estaban las personas que se podían identificar con las bienaventuranzas, porque Mateo nos dice quiénes formaban esa multitud. Los enfermos, los pobres, los que sufrían, los que eran perseguidos, eran los que estaban escuchando a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Obviamente tal vez para nosotros no sea tan fácil, ¿verdad?, de definir qué está diciendo Jesús, o tal vez sí lo sea, no lo sé, pero creo que a lo mejor era más fácil para los que estaban escuchando a Jesús más que nosotros. ¿Por qué? Número uno, porque tanto la sal como la luz no eran tan fáciles de obtener, ¿verdad? Obviamente en el tiempo de Jesús no había luz eléctrica, ¿verdad? Entonces no era la comodidad de la luz que nosotros tenemos. Si tú andabas en la noche en tu pueblo, ¿verdad?, o en el campo, no era como que iba a haber luces en el camino para que te mostraran por dónde caminar. Entonces la luz era algo muy, muy preciado y escaso, pudiéramos decir, en cierto momento. Pero lo mismo la sal.
¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a ir a la tienda y comprar sal hasta que, ¿verdad? Sin importar. Pero en el tiempo de Jesús también la sal era difícil de obtener y no era tan común como a veces tú y yo pensamos. Pero Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero déjame hablarte de algunas cosas tanto de la sal como de la luz. La característica que une a la sal y a la luz en lo natural es que ambas benefician el mundo en el que vivimos. Tanto la sal como la luz benefician el mundo en el que vivimos. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La sal y la luz hacen de nuestro mundo, lo hacen más sabroso y lo hacen más bello. Y déjenme explicarle. Por ejemplo, la mayoría de nosotros usamos la sal regularmente para realzar el sabor de los alimentos. Eso es lo que hace la sal. Realza el sabor de la sal. En el tiempo de Jesús también se utilizaba para preservar. Pero ¿cuántos de nosotros fue la última vez que usaste sal para preservar algo? No, ¿verdad? La mayoría de nosotros usamos la sal para darle sabor a la comida. ¿Sí? Entonces, esa es una característica muy importante de la sal, especialmente cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Si tú eres mi discípulo, si tú obedeces mis palabras, dice Jesús, te conviertes en la sal de la tierra. Y la sal, como dije, realza el sabor de los alimentos. Pudiéramos decir que la sal influye positivamente en el sabor de la comida, ¿verdad? Cuando tú y yo hacemos un platillo, o tu esposa hace un platillo, ¿verdad? Y si no le pusieron sal, no nos gusta, sí, ¿verdad? Así es sencillo, es como que, híjole, no me sabe a nada. Y luego le ponemos sal a la comida y todos decimos, qué rica la sal. No, ¿verdad? No, ni pensamos en la sal, decimos, qué rica la comida, ¿verdad? No es tanto que estamos buscando el sabor de la sal, estamos tratando de poder identificar el sabor de todo lo demás cuando le ponemos sal, ¿sí? Entonces la sal tiene esta influencia positiva en la comida. Y como dije, ¿verdad? En el tiempo de Jesús también se utilizaba mucho para preservar los alimentos. Esto significa que la sal impedía el crecimiento de los microbios y gérmenes en los alimentos, aquello que lo podía destruir. Entonces Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Si tú eres mi discípulo, si tú pones mis palabras en práctica, tú vas a traer sabor donde quiera que tú estés, ¿sí? Las cosas van a saber mejor donde quiera que tú estés. Pero no solamente esto, también las cosas van a ser preservadas donde quiera que estés. No van a ser contaminadas o echadas a perder tan fácilmente donde tú estés. Y creo que eso para mí es algo increíble que Jesús se atreva a decir de sus discípulos. De hecho, yo pienso que si no tenemos buena autoestima, tú y yo estaríamos, pues no sé si le creo a Jesús, ¿sí? Yo no sé realmente si mi vida le trae sabor a la vida de otros. Yo no sé realmente si mi vida está impidiendo que las cosas se contaminen, que las cosas se destruyan con las personas a mi alrededor. Pero dije, ¿verdad? Si tienes una baja autoestima. Pero a lo mejor si preguntas, habrá personas que te van a decir, ¿sabes qué? Desde que eres parte de mi vida, desde que te conozco, sí, hay sabor en muchas cosas de mi vida gracias a ti. Gracias a quien tú eres. Gracias al tipo de persona que eres. Sí. Gracias a ti, ¿verdad? Un matrimonio de personas, de discípulos de Jesús puede decir, gracias a ti estamos juntos. Gracias a ti, a quien tú eres como discípulo de Jesús, nuestro matrimonio no ha terminado. Nuestro matrimonio no
no se convirtió en algo negativo o en algo que nos robe la alegría o la paz. Todo lo contrario, no estoy diciendo que el matrimonio de los cristianos es perfecto, pero todo lo contrario, ¿verdad? Pudiéramos decir, gracias a ti, gracias a tu persona, gracias a quien eres como discípulo de Jesús, hemos podido preservar, hemos podido avanzar como personas, como familia. Gracias a que obedeces a Jesús, a que pones en práctica sus palabras. Pero luego Jesús dijo también, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. Entonces, la sal, dije ahorita, ¿verdad? Que la característica que la une a la luz es que ambas nos fueron dadas para el beneficio de nosotros, para el beneficio del mundo. Lo hacen más sabroso y lo hacen más bello. La luz nos permite ver el mundo en el que vivimos. Ahorita que entramos a este edificio, ¿verdad? A diferencia si estuviera aquí todas las luces pagadas, ninguno de nosotros entró y dijo, qué bonita luz. No, ¿verdad? No nos damos cuenta que la luz está ahí, pero la luz es lo que nos permite ver todo lo demás. La luz ilumina todo lo demás para que podamos apreciarlo tal y como es. La luz nos permite ver el mundo en el que vivimos. A través de la luz apreciamos la belleza que nos rodea. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que tomarnos en serio, ¿verdad? Oye, si Jesús dice que yo soy la luz, quiere decir que mi influencia en mi trabajo, en mi familia, debe de ser aquella que permite que las personas puedan ver la belleza de todo lo que nos rodea. ¿Sí? No debería de ser el caso que el cristiano es la persona que siempre está apuntando únicamente a lo malo que hay en la vida de las personas, en la vida, en la sociedad y en la cultura. Aunque también, ¿verdad? Va a suceder eso si eres la luz. Vas a ser una referencia. Pero regularmente, ¿verdad? Tú y yo utilizamos la luz para que nos permita ver la belleza de las cosas. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, más que estar interesado en que las personas te vean a ti, estás interesado que puedan ver otras cosas a través de ti. Estás interesado en que las personas puedan ver el amor de Dios a través de ti, la misericordia de Dios a través de ti, más que verte a ti. Pero también la luz nos orienta. Ahora, otra vez, ¿verdad? Este tipo de cosas eran mucho más fáciles de entender en el tiempo de Jesús que en nuestro tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú andabas en un lugar así muy oscuro y dijiste, ya está una luz, la voy a seguir? Pues no, ¿verdad? O sea, no, ese no es nuestro contexto. Pero imagínate en el contexto de Jesús, tal vez ir caminando por el desierto a las orillas de Jerusalén y de repente sentir que estabas medio perdido en el camino, ¿verdad? Porque pues, no tenían las herramientas que nosotros tenemos y de repente ver una luz allá a lo lejos. La luz te reorienta, te dice en la dirección en la que vas. La luz en la noche significa civilización. Imagínate ir en el desierto y de repente ver una luz. ¿Qué decías, verdad, cuando mirabas la luz? Ahí hay un pueblo, ahí hay una casa, ahí hay un edificio, ahí hay civilización. Por lo menos ahí hay otro ser humano. Nos habla de seguridad, una oportunidad para encontrar refugio y comida. Piensa también, por ejemplo, en un barco, especialmente antes en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que dependían de los faros de luz para llegar a su destino si estaban viajando de noche. Dependían de un lighthouse, ¿verdad? Para poder ver a dónde iban. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Quiere decir, ¿verdad? Que si tú y yo ponemos en práctica las palabras de Jesús, realmente las ponemos en práctica. Y más que andarlas diciendo, ¿verdad? Y tratar de andarle enseñando a la gente las palabras de Jesús, pero si las vivimos, si la gente te voltea a ver y dice, él está construyendo su vida
sobre la roca. Sí, 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 él está construyendo su matrimonio sobre la roca. No sobre la arena, ¿verdad? Que lo vimos el domingo pasado. Cuando tú vives de esa manera, te conviertes en luz para los demás. Las personas van a poder apreciar más las cosas si tú te conviertes en luz. En Estados Unidos, ¿verdad? En el país en el que vivimos, hay esta guerra entre lo que es el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces los cristianos podemos ser tentados a defender el matrimonio entre un hombre y una mujer solamente con argumentos. Solamente con decir es que esto está bien, eso está mal, eso está bien, aquello es pecado. Pero las estadísticas dicen que los cristianos se divorcian al mismo porcentaje que los no cristianos. Entonces tenemos esta contradicción los cristianos, ¿verdad? Exaltamos el matrimonio, pero luego nos divorciamos igual que todos los demás. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedería si los cristianos realmente tuviéramos buenos matrimonios? Que no nos divorciáramos, no porque simplemente estamos obedeciendo un mandamiento, sino porque tenemos buenos matrimonios, porque queremos estar juntos. Esa es la razón por la que tenemos un buen matrimonio. Obviamente, ¿verdad? Creemos en la palabra, queremos honrar nuestro compromiso de estar juntos hasta el final de nuestra vida, pero tenemos un buen matrimonio. Cuando tú tienes un buen matrimonio, tu matrimonio se vuelve esa luz que la gente voltea a ver y no necesita argumentos. No necesita que tú le digas el matrimonio o ofender el matrimonio de cierta manera. Y no estoy diciendo que nunca es necesario defenderlo, pero en este ejemplo, creo que haremos mucho más en la sociedad como cristianos si tenemos buenos matrimonios. Si las personas, los jóvenes, los adolescentes voltean a ver a sus padres y dicen, wow, yo quiero tener eso que mis papás tienen. La meta de mi vida, que digan nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes, es tener una relación como la de mis papás. Eso es ser luz del mundo. A veces tú y yo, ¿verdad? Pensamos que el ser del mundo simplemente es, vamos a hablar, vamos a decir, vamos a tener todos estos argumentos. Y se trata más de la manera en la que vivimos. Y obviamente, ¿verdad? Ni Dios espera perfección de nosotros, ni nuestros hijos esperan perfección de nosotros, ¿verdad? Para ser luz del mundo. Cuando pensamos en esto, ¿verdad? Cuando tú y yo, como discípulos de Jesús, obedecemos sus palabras, abrazamos la naturaleza de Dios que Jesús nos vino a enseñar, la naturaleza del hombre, de la vida, entonces vivimos y beneficiamos a los demás. No porque debemos de beneficiarlos, ¿sí me entiendes? No es que la vida cristiana se vuelva una carga para ti. Yo tengo que vivir de esta manera para bendecir a los demás. No, porque vives de cierta manera, bendices a los demás. Porque vives obedeciendo las palabras de Jesús, bendices a los demás. Entonces, el bendecir a los demás es una consecuencia de quién eres. No es tanto un deber, ¿verdad? Aunque sí lo es, pero es más una consecuencia de quién eres. Si somos verdaderamente discípulos de Jesús, seremos de bendición para los demás. No todo el mundo lo apreciará o te apreciará como una bendición, pero creo que la gran mayoría, las personas cercanas a ti, las personas que te aman y las personas que tú amas, te verán de esa manera como una bendición. Algo también muy importante de esto, de la sal y de la luz, es que solo se necesita una pequeña cantidad de ambas para que hagan su trabajo. Cuando tú quieres que la comida sepa bien, ¿le echas 1 kilo de sal? No, echamos poquita sal. Cuando necesitamos luz, ¿verdad? Lo mismo sucede, no necesitamos tanta luz. Por más pequeña que sea la luz, puede reorientarnos, puede dejarnos ver a veces lo que necesitamos ver. Y lo mismo sucede, ¿verdad?
con nosotros. A veces tú y yo pensamos que tenemos que hacer cosas imposibles o increíbles para poder ser luz y sal de la tierra. Y la verdad es que no. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Hay pequeñas cosas que tú puedes hacer que Dios las va a utilizar como sal y luz. Y ahorita vamos a ver más adelante algo en referencia a eso. Los discípulos, dijo Jesús, ¿verdad? O está diciendo Jesús, podemos ser una gran influencia para el bien. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero Jesús no terminó ahí. Obviamente Jesús es realista, decía yo, ¿verdad? Él conoce la realidad de las cosas. Y Jesús dijo lo siguiente. Él dijo, la sal puede perder su sabor y la luz se puede esconder. Sí, tú eres la sal de la tierra, sí, tú eres la luz del mundo, pero pon atención, porque la sal puede perder su sabor, porque la luz, si no tenemos nuestro corazón en el lugar correcto, se puede esconder. Dijo Jesús, pero si la sal se vuelve insípida o pierde su sabor, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Jesús está diciendo, la sal corre el riesgo de no mantener o no retener su sabor. Y me llamó la atención mientras estudiaba esto, y es cómo la sal pierde su sabor. Y esa es la respuesta predominante. La sal pierde su sabor por contaminación. Es la sal contaminada la que pierde su sabor. En otras palabras, la sal que no se contamina nunca pierde su sabor. De hecho, esa es la diferencia que hay entre nuestra sal y la sal del tiempo de Jesús. La sal que tú tienes, la pones ahí en tu alacena, y mientras no haya humedad, ¿verdad? Esa sal la vuelves a sacar dentro de 10 años y va a estar salada, porque no está contaminada, porque no se evaporó si hubiera humedad. En el tiempo de Jesús la sal no era pura, ¿sí? No tenían los refinamientos que nosotros tenemos ahora. Así que podría ser hasta común en los tiempos de Jesús que la sal perdiera su sabor si era contaminada. Pero yo creo que este es un punto que nos habla a nosotros, ¿verdad? Que la sal que no se contamina nunca pierde su sabor. Entonces, si tú y yo queremos realmente ser la sal de la tierra, la manera en que podemos garantizarlo es no contaminarnos, ¿sí? De acuerdo a Jesús, entonces tú y yo podemos, como sus discípulos, podemos perder nuestro sabor. Podemos dejar de ser una influencia positiva en el mundo. Esto sucede cuando nos contaminamos. Y esto ha sucedido históricamente en el mundo. Esto ha sucedido históricamente en la iglesia. Los cristianos, la iglesia como institución, ha dejado de ser de influencia positiva en el mundo. En ocasiones, los llamados discípulos de Jesús, como su iglesia, fuimos una influencia muy negativa en el mundo. Por siglos, por grandes periodos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por contaminarnos, por perder nuestro sabor. Esto sucede, ¿verdad?, cuando nos desconectamos de las palabras de Jesús. Esto sucede cuando nos desconectamos de su ejemplo. ¿Cuál es la manera más segura de que tú pierdas tu sabor como discípulo de Jesús? Cuando te desconectas de las palabras de Jesús. Cuando te desconectas de su ejemplo. Cuando nos contaminamos, cuando le agregamos a nuestra fe algo más que viene a contaminarla. Llámale política, llámale teorías de conspiración, llámale legalismo, llámale religiosidad. Cuando tú y yo nos contaminamos con todas esas cosas, dejamos de ser
la sal de la tierra. Nuestra influencia ya no se vuelve positiva, en muchas ocasiones se vuelve negativa en el mundo en el que vivimos. Nos desconectamos con las palabras de Jesús. Imagínate a Jesús diciendo: amen a sus enemigos, ¿sí? Sirvan a los demás, cuiden de los pobres y de las viudas, consideren a los inmigrantes. Y luego, después de escucharlo, nosotros decimos: oh, entonces le doy a mi enemigo lo que se merece. ¿Eso es lo que me estás diciendo, Jesús? ¿Debo de menospreciar al pobre? ¿Debo de menospreciar al inmigrante? Jesús nos dice una cosa y como que nosotros escuchamos otra. Hay un comediante que dice, ¿verdad? Jesús nos dice: sé generoso con el pobre, sé generoso con la viuda. Y lo dice, y nosotros le preguntamos: oh, a ver, ¿que me compre otro carro? ¿Que me compre una casa más grande? A veces estamos así con Jesús, tan desconectado de sus palabras. Y luego nos preguntamos: ¿por qué no somos la sal de la tierra? Porque hemos perdido nuestro sabor. Entre más desconectado estés de la vida de Jesús, de su ejemplo, de sus palabras, esa es la magnitud que estás perdiendo el sabor en tu vida. Y luego de la luz, dijo Jesús: una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Sí? Dice Jesús: ustedes son la luz del mundo. Y nos pone el ejemplo. La lógica dicta que nadie enciende una luz para esconderla, ¿verdad? Tienes que pensar en el tiempo de Jesús, ¿verdad? No llegabas a tu casa y prendías el foco, ¿verdad? Llegabas a tu casa y prendías una lámpara. Y Jesús dice: la lógica no es esta. Nadie prende una lámpara y después de que la prendió en medio de la noche, va y busca un cajón, la mete y cierra el cajón. Pero dice Jesús: pero si no tenemos cuidado como discípulos de Jesús, eso es lo que nosotros podemos hacer. Eres luz. No dejas de ser luz si eres un discípulo de Jesús, pero puedes estar escondiendo esa luz. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de que te avergüences de Jesús y que nadie sabe que soy cristiano. No. Pudiera ser eso también, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso. Esconder nuestra luz significa que la gente no puede ver nuestras buenas obras. Y a lo mejor la razón es porque no las estás haciendo. Es porque no son visibles. Es porque no son parte de tu vida de tal manera que la gente te identifique a través de ellas. Y como dice aquí, ¿verdad? Alaben a Dios por tu manera de vivir. Hagan brillar su luz. Ahí como que nos da esta dirección, ¿verdad? Clara, hagan brillar su luz. La manera en que vives es la manera en que haces brillar tu luz. Y no es que toques trompeta, ¿verdad? No es que estés anunciando lo que haces, solamente hazlo. Y eso va a hacer luz. No escondas lo que Dios ha puesto en ti. Si las bienaventuranzas son una realidad de nuestra vida, si estás sufriendo, si tienes hambre, si estás llorando, ¿verdad? Todo lo que dijimos de las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas te pueden hacer sensible, te pueden conducir a las buenas obras, te pueden conducir a reconocer tu necesidad o tu anhelo de obedecer a Jesús, y pueden hacer de ti una persona mucho más misericordiosa, llena de consuelo, una persona que puede brindar consuelo. Cuando tú y yo nos encontramos en las listas de las bienaventuranzas, regularmente
vamos a estar del lado de los oprimidos. Vamos a estar del lado de los que sufren. Vamos a estar del lado de los que los demás están apuntando y juzgando, como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque hemos vivido, tenemos la experiencia para decir, ¿verdad? Esa es una realidad de la vida. En la vida se pasa por dificultades, en la vida se pasa por sufrimiento, y no necesariamente eso significa que es un castigo de Dios, o que no tienes el amor, la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Hagan brillar su luz. Que la manera en que tú y yo vivimos, ¿verdad?, contribuyan para que el mundo en el que vivimos sea un mundo más justo. Cuando somos la luz, beneficiamos nuestro entorno y hacemos crecer el reino de Dios. Y déjame terminar con este pasaje que ilustra también. A veces cuando tú y yo nos preguntamos, ¿cómo puedo ser la luz del mundo? ¿Se necesita que haga algo extraordinario para ser la sal o la luz del mundo? Yo les dije ahorita, no. ¿Dónde estás? En tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu iglesia. Hay pequeñas cosas que tú puedes hacer que te convierten en luz y sal de la tierra. ¿Alguna vez te ha tocado que alguien te haga un trabajo, que hacer algún tipo de transacción, de negocio con alguien, y que te vayas con la sensación de, wow, esta persona es honesta? Wow, esta persona es íntegra. Wow, esta persona hace las cosas con excelencia. ¿Te ha pasado eso? Y lo que eso nos causa dentro de nosotros cuando experimentamos a alguien así, ¿verdad? Es recibir esto que la Biblia está diciendo. Tú eres sal del mundo, tú eres sal de la tierra, tú eres luz del mundo. Nos da gusto, ¿verdad? Cuando algo sucede, las personas nos hacen sentir bien cuando actúan de esa manera. Juan el Bautista estaba enseñando y está hablando, ¿verdad?, de nuestra falta de arrepentimiento, de nuestra falta de obedecer a Dios. Y dice Juan el Bautista, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Cierto sentido, ¿verdad? Tiene relación con la sal puede perder su sabor, la luz se puede esconder. Es parecido a un árbol que no da fruto. Y la gente le preguntó, entonces, ¿qué debemos de hacer?, le preguntaba a la gente. Y fíjate lo que contestó Juan el Bautista. No les dijo, ¿verdad?, vete de misionero, ¿verdad? No dijo, da tu cuerpo para ser quemado. No. Fíjate lo que contestó Juan el Bautista. El que tiene 2 camisas debe de compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe de hacer lo mismo. Llegaron unos recaudadores de impuestos y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros? También no les dijo, ¿verdad?, que hicieran nada extraordinario. No cobren más de lo que es debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos de hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. No sé si les pagaban bien o mal, ¿verdad? Pero eso les dijo Jesús. Pero quiero terminar con esto. Tal vez tú y yo, cuando pensamos en que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, estamos pensando en que tenemos que hacer algo extraordinario que está fuera de nuestro alcance. Yo creo que lo bueno que debemos entender el día de hoy es que allí donde estás, en el trabajo que ya tienes, en la profesión que ya tienes, en lo que ya haces en tu casa, en tu familia, hay pequeñas cosas que tú puedes hacer. Y ¿sabes qué? Como ponía yo ahorita el ejemplo, cuando tú te sientes que alguien fue honesto contigo, tú sientes que alguien fue íntegro contigo, tú sabes que alguien te cobró lo correcto, por ejemplo, cuando te hizo un trabajo, esa sensación que nos dejan a nosotros de wow, ¿verdad?
Hay futuro en el mundo, las cosas pueden estar bien. Bueno, es lo que nosotros vamos a provocar en los demás. Si nos creemos que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, si obedecemos a Jesús. Pensando en nuestros países de origen, yo soy mexicano, ¿verdad? Pensando en nuestros países de origen, cuando dice aquí, ¿verdad? Que le preguntaron los soldados, ¿nosotros qué debemos de hacer? Juan no le dijo, ¿sabes qué? Pues muere como héroe soldado. No, fue mucho más práctico y sencillo. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. ¿Alguna vez has estado en tu país de origen, en México o en otro país latinoamericano, y te has encontrado un policía honesto? ¿Cómo te ha hecho sentir? Y a lo mejor no sé cuántos, ¿verdad? Pero ese tipo de personas provocan cierta reacción en nosotros, positiva. Que nosotros seamos contados entre ellos, entre las personas que tomamos en serio las palabras de Jesús. ¿Sí? Bueno, esa es la segunda parte de esta serie que vamos a continuar los próximos domingos. ¿Por qué no te pones de pie? Como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su atención, por estar aquí. Hay que cuidarnos, protegernos. Si no te has vacunado, vacúnate. Si usa máscara, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Para ayudar en todo esto que estamos enfrentando como sociedad. Si estás aquí por primera vez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por visitarnos, especialmente en medio de la pandemia, el que estés aquí, muchas gracias. Y si estás aquí hay unas personas que tienen un pequeño regalo para ti, un pequeño obsequio, te quieren dar una bienvenida. Entonces no te vayas, si estás aquí por primera vez, segunda vez, si no has pasado con ellos, aquí ellos esperan saludarte el día de hoy. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a creer y abrazar tus palabras, a reconocer, Señor, que podemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Si tan solo, Señor, abrazamos tu idea de la vida, si tan solo abrazamos tus palabras y las ponemos en práctica. Danos la humildad para aceptarlo, pero danos la fe, Señor, para creerlo y activarlo en nuestra vida también. Yo pongo, Señor, todas las personas que estamos aquí y te pido, Señor, que esta semilla que ha sido sembrada el día de hoy dé fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no levantas tu mano para recibir la bendición? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.